Bienvenidos, son las 6 de la madrugada en punto. Como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Mañanas Blue desde las 4 de la madrugada. Saludamos a nuestros oyentes en Colombia y en el mundo y también a quienes nos siguen a través de nuestros canales de video. A esta hora la radio se ve en Blue Radio. Estamos en nuestros canales en YouTube y también en Facebook. Es incierto el número total de empresas privadas afectadas por el ataque cibernético a IFX Networks. En total, se sabe que son 46 entidades públicas que fueron hackeadas por el más grande, el más grave y el más incierto robo de información digital en la historia de Colombia. El trabajo para normalizar los servicios, para normalizar las páginas web, no será pronto ni será fácil. A la medianoche terminó un puesto de mando unificado digital de los asesores presidenciales en ese tema para asuntos tecnológicos con la empresa IFX. Se tienen conclusiones como por ejemplo que son 46 entidades públicas directamente afectadas en sus servicios. Otro número importante de ellas que están vinculadas con servicios en la nube, en total son 21 de ellas servicios de data center, mientras que hay un plan de contingencia que está en marcha para otras 25 entidades. Los sectores más afectados en lo público son la justicia, que tiene suspendidos los términos judiciales hasta el próximo 20 de septiembre, el sector de la salud y también el sector de la cultura. Una parte de la Corte Suprema también tuvo que suspender términos, la sala de instrucción, hasta el próximo 20 de septiembre. La justicia en Colombia está prácticamente paralizada por este ataque cibernético y están en el limbo los datos de 2 millones de procesos porque no hay cómo grabar las audiencias ni hay facilidad para radicar los documentos. En segundo, les contamos qué pasa en el sector de la salud, donde hay 55 millones de datos de los colombianos secuestrados por los hackers. No sirve la página web del Ministerio de Salud, está caída la página del ICA, de varias EPS de la Supersalud y lo más grave, MiPres, el aplicativo que sirve para entrega de medicamentos y autorización de servicios especiales que no están en el plan obligatorio de salud. Vamos a contarles qué piensa el gobierno colombiano frente a las garantías del contrato, cómo tendría que responder IFX Networks frente a este ataque que todavía no ha sido superado, aunque en materia de sector privado, algunas empresas ya habrían aceptado el pago en criptomonedas a estos hackers, a estos ciberdelincuentes, para que liberen sus inventarios, para que liberen sus datos y para que normalicen sus servicios. Voy a hablarles también en minutos del proceso que viene ahora. ¿Qué va a pasar con la expedición de pasaportes para los colombianos después del próximo 1 de octubre, cuando termina el contrato actual con Thomas Gregan Sons y cuya licitación posterior fue declarada desierta ayer, dejada en firme por parte del canciller Álvaro Leiva? Thomas Gregan Sons dijo que demandará al Estado colombiano, que pedirá cerca de 100.000 millones de pesos, aunque anoche dijo que está lista para proveer los servicios en caso de que lo necesite el Estado colombiano, en caso de que se requiera en la urgencia manifiesta. Está Thomas Gregan Sons lista para adquirir esa responsabilidad si así lo considera el gobierno del presidente Gustavo Petro. Quedan apenas 15 días para saber qué va a ocurrir con los pasaportes en Colombia. Vamos a hablarles de la gira del presidente Petro. Aterrizó esta madrugada en La Habana, Cuba, hasta la cumbre del G77 más China. Luego irá a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, pero antes lanzó una polémica hipótesis sobre lo que ocurrió en Tierra Alta, cuando militares disfrazados de disidentes intimidaron a habitantes de la zona de la vereda Bocas del Manso. El presidente Petro tiene la teoría de que esto se hizo por orden de alguien para que los hacendados buscaran rearmarse, buscaran volver al paramilitarismo y para dar la sensación de que Colombia es un estado fallido, de que en Colombia las cosas van mal. El presidente no aportó más detalles, pero la justicia penal militar, ni la fiscalía ni la procuraduría han logrado alcanzar la conclusión que el presidente Petro está lanzando. Hablando de orden público, hay dificultades esta madrugada en la Argentina, en Huila, por combates entre disidentes y el ejército. Hay campesinos desplazados en Nariño por combates entre las disidencias y el ELN. Vamos a hablar del fentanilo, de la propuesta del presidente Petro de poner sitios para analizar la droga al lado de los sitios de rumba, para saber lo que consumen los jóvenes, si está mezclado o no
el alcaloide, si está mezclada o no la droga con el fentanilo, que hoy se ha convertido en el enemigo número uno. El presidente Petro dice que eso llevaría a que bajara el consumo de cocaína a nivel mundial. Por ahora no, incluso al punto de que Bloomberg, uno de los medios de comunicación económicos más importantes del mundo, considera que la exportación de cocaína está a punto de convertirse en la número uno de Colombia, por encima incluso del petróleo. Colombia dependería fundamentalmente, como fundamental fuente de divisas, de la exportación de cocaína, según este informe muy controvertido de Bloomberg, del que hablaremos en minutos. Vamos a hablar del futuro de Tigo Une. Hoy hay una junta definitiva para saber si habrá o no capitalización de esta empresa público-privada, y vamos a hablar de Luis Rubiales, de la comparecencia del hombre que besó sin autorización a Jennifer Hermoso, jugadora de la selección española femenina campeona del mundo, que hoy está Rubiales, ante la justicia española. Es un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy, viernes 15 de septiembre, es el Día Internacional de la Democracia, uno de los sistemas democráticos que es mayoritario en el mundo, tan criticado, pero que sigue teniendo las mayores garantías para las sociedades. Hoy se cumplen 73 años de la primera emisión de la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, a través de la cual a esta hora estamos con el privilegio de hablar, de contarles a ustedes lo que pasa en Colombia y en el mundo, y es el Día Mundial del Reggaetón. 6-7 minutos, es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en este resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es incierto el número total de empresas afectadas tras el ataque cibernético a FX Network. Esa fue la primera conclusión del puesto de mando unificado que concluyó a la medianoche. Las autoridades colombianas y el proveedor de servicios de conectividad y data centers buscarán apoyo en el sector privado para superar la crisis generada por el ciberataque que afecta a 46 entidades. Colombia Compra Eficiente requirió a IFX entregar toda la información técnica para revisar las garantías mínimas y los plazos de entrega de los servicios contratados por las empresas del Estado. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura explicó que después del ciberataque a la rama judicial desconoce si hay algún riesgo de perder datos o procesos que reposan en las nubes del proveedor. Por esta situación, el Consejo de la Judicatura tomó la decisión de suspender desde el 14 hasta el 20 de septiembre todos los términos judiciales, salvo tutelas, habeas corpus y control de garantías. Habla el magistrado Aurelio Rodríguez. Están tomando todas las medidas necesarias de manera coordinada con los diferentes proveedores de tecnología para restablecer en el menor tiempo posible los servicios digitales afectados. Está listo el informe del Ejército sobre lo que pasó en la vereda Bocas del Manso, en Tierra Alta, Córdoba. El presidente Gustavo Petro hizo nuevo pronunciamiento sobre estos hechos. Los que dieron la orden de los hechos es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares. Es decir, a que repitamos esta historia. Yo les digo, vayan a ser estúpidos. Nuevamente el fiscal general Francisco Barbosa le responde al presidente Gustavo Petro, esta vez quien habló de una posible paramilitarización del Estado. Esto me parece además muy complejo que, como lo dijo el señor presidente ayer, se pueda pensar en una paramilitarización del país, pero el problema es que él es el presidente y sería en su gobierno que se presentaría esa paramilitarización. Margarita Cabello, procuradora general. ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Quién va a garantizarle al país entonces la seguridad para los órganos que tienen que investigar la ocurrencia de hechos, incursos en causas disciplinarias? Esa es la gran pregunta que queda. Los 10 militares involucrados fueron separados del cargo. En la zona, la Procuraduría recibió denuncias de la comunidad que hablan de otros casos similares en meses anteriores. Las tropas de la 9ª Brigada del Ejército reforzaban la seguridad en zona rural de la Argentina Huila cuando fueron atacados por miembros de las disidencias de las FARC. En medio de los disparos, los habitantes se resguardaron en sus viviendas. Al parecer, la captura de un presunto disidente habría desencadenado el enfrentamiento. La Cancillería declaró la urgencia manifiesta y anunció que contratará directamente el servicio de los pasaportes en el país, el cual está garantizado solo hasta el 2 de octubre. Thomas Gregan Sons demandará a la nación por cerca de 100.000 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro, en el 4º Congreso Internacional contra el Tráfico de Fentanilo, habló del cambio internacional en el mercado de las drogas y dijo que para enfrentar esa sustancia no debe haber un enfoque policivo
y represivo, sino de salud. Por eso ordenó instalar puntos cerca a sitios de rumba para detectar si otras drogas tienen parte de esta sustancia. Los sitios de fiesta colectiva deben tener puestos de salud pública con un instrumento que permita detectar el fentanilo. Ahí ustedes lo tienen. No sé cuánto valga ese tipo de instrumentos, pero los debemos comprar. Y en medio de su pelea con el presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa instó a que el mandatario garantice seguridad en todas las elecciones regionales de octubre, así como él las tuvo cuando fue elegido como presidente. Están hablando incluso de cambiar o llevarse urnas electorales de un lugar a otro, lo cual ni siquiera ocurrió durante la elección del presidente Gustavo Petro. Es decir, el presidente Gustavo Petro fue presidente gracias a que este Estado le garantizó las elecciones. Lo mínimo que uno le pide al país es que el presidente de la República y el gobierno nacional garanticen las elecciones también en los diferentes territorios, porque son miles de colombianos que esperan votar libremente. El registrador nacional Alexander Vega denunció que hay más de una decena de candidatos que tendrían presuntas alianzas con el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos criminales, donde le darían las órdenes a la población de por quién deben votar. El fiscal le pidió la información al registrador de los candidatos que tienen presunto apoyo de organizaciones criminales en Nariño, Cauca y Sucre, y la fiscalía abrirá una investigación al respecto. El gobierno reveló el proyecto de ley con el que busca quitarle dientes a la Procuraduría para sancionar a candidatos elegidos por voto popular. El Ministerio de Justicia confirmó que en marzo de 2024 se va a radicar esta iniciativa en el Congreso, con la que también se le quita a la Procuraduría la posibilidad de intervenir en el sistema penal acusatorio y le daría atribuciones extraordinarias al presidente Petro. Al respecto, el ministro Néstor Osuna. El proyecto de acto legislativo propone que la Procuraduría, tal como ya lo ha establecido la jurisprudencia internacional y la constitucional, al no ser juez, no puede suspender ni destituir funcionarios de elección popular. Y adicionalmente, dando respuesta a un estudio de muchísimos, con abogados, con muchísimos casos, se retira la función de intervención de la Procuraduría en los procesos del sistema penal acusatorio. Según la MOE, de las 246 candidaturas registradas para la gobernación, 11 candidaturas, es decir, el 4%, han reportado información, 64 candidaturas, el 26%, aunque están registrados en el portal Cuentas Claras, no han reportado información, y las 171 candidaturas restantes, es decir, el 70%, no están disponibles para la consulta debido a que no aparecen registrados en el aplicativo. La directora de la MOE, Alejandra Barrios. No hemos tenido información sobre financiación de campañas políticas, no se accede a esa información en la página de Cuentas Claras, y en segundo lugar pues toca terminar de hacer la evaluación de todas las candidaturas en el nivel territorial. Según la alcaldesa de Bogotá, 161.000 familias vuelven a tener el ingreso solidario. De acuerdo con la mandataria, esas familias bogotanas fueron las que quedaron desamparadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro en su nuevo programa Renta Ciudadana. Lamentamos mucho esta decisión del gobierno nacional. Lo que esperábamos del gobierno del cambio era que cubriera más familias en pobreza. Lo que ha ocurrido en este año es que está cubriendo menos familias en pobreza en Bogotá que el gobierno anterior. En la mina Cacique, en la Reserva Natural de Yapacana, en Venezuela, resultaron quemados cerca de 500 ranchos tras los enfrentamientos entre las fuerzas militares de ese país y un grupo de mineros. Según el Ministerio de Defensa venezolano, en la zona hay 2 muertos, 4 de los heridos más graves fueron trasladados a Inírida, en Colombia. La colombiana Linda Caicedo es una de las 16 nominadas al premio de Best de la FIFA como mejor jugadora del mundo. Linda, de 18 años, fue la gran figura de Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, llegando hasta los cuartos de final del torneo con 2 goles anotados en 5 partidos jugados. Estás escuchando Blue Radio.